Bueno. Buenas tardes todos. Esta noche vamos a tener la charla sobre, el título es ¿Por qué Dios permite que suframos? Así que voy a dar una oración antes de comenzar y después voy a invitar al Cristian Zamora para darnos la charla. Entonces, una oración a Jehová. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos esta noche para estudiar tu palabra, porque sabemos que estas palabras aquí en la Biblia son las palabras inspiradas por ti y que adentro de estas páginas podemos entender nuestro propósito en este mundo. Y más que todo ahora la respuesta a lo que vamos a ver esta noche de por qué nosotros suframos en este mundo de mucha injusticia y tristeza. Y es en el nombre de tu Hijo, Señor, que damos esta oración, que venga pronto. Amén. Ya, entonces voy a invitar a Cristian Zamora para darnos esta charla. Ya. Se escucha bien, espero. Muy buenas tardes. No sé si habrá alguien escuchando en Facebook. Bueno, vamos a hablar hoy día acerca de un tema que es súper importante porque en realidad en lo personal, a mí me toca mucho en lo personal, ¿ya? Es un tema que es bastante complejo algunas veces de poder tratar y no es fácil, ¿ya? Es un tema que no es fácil porque es un asunto que ha estado en discusión por mucho tiempo, ya sea por filósofos, por estudiosos de la Biblia, estudiantes de la Biblia, músicos y artistas en general. Y tiene que ver con un tema puntual que es por qué Dios permite que suframos o por qué Dios permite el sufrimiento. En lo personal yo tengo un amigo que juntos hablamos mucho de la Biblia, lo digo en pasado porque así era. Y si en algún momento él llegara a ver el video y escucharme, a lo mejor va a saber que me refiero a él, pero bueno, no es en todo caso para criticar ni juzgar, pero él me hablaba de su inquietud acerca de por qué, si existe un Dios amoroso, un Dios bueno, por qué permite que existan atrocidades, exista mal, sufrimiento, y principalmente enfocado en los niños. ¿Por qué deben haber niños que sufren? ¿Ya? Y él me hablaba sobre un tema en particular que tiene que ver sobre, en el pasado, inclusive en el Antiguo Testamento, la Biblia habla sobre algunas guerras que hizo Jehová por Israel, y en donde morían efectivamente niños, ancianos, mujeres, vírgenes, jóvenes, etc. Entonces, un Dios amoroso, ¿cómo puede ser capaz de hacer eso, permitirlo e inclusive incentivarlo? Entonces, desde su punto de vista, no era posible que pudiese existir un Dios así. Bueno, en un mundo como en el que vivimos, en un mundo en el cual nosotros vivimos, este es un tema que ha provocado que mucha gente pierda su fe en el Creador, ¿ya? De hecho, es común ver en las redes sociales, en Facebook sobre todo, y en muchos artículos que uno encuentra en internet, en blogs, hablar sobre este tema, y que no puede ser posible que, existiendo un Creador, un Todopoderoso, existan hechos tan aberrantes como la muerte de un niño.
Si existe un Dios amoroso, ¿por qué debiera Él permitir que estas cosas sucedan? ¿No debiera acaso, con el poder que tiene, solucionar el tema de una vez por todas? O por lo menos ejercer su influencia para que la gente no sufra. Entonces, el punto que queremos nosotros estudiar esta noche y conversar es por qué Dios permite el sufrimiento, pero enfocado hacia cuál es la razón puntual de Él o cuál es su plan de por qué Él lo permite. Porque debe tener un plan. Debe haber alguna razón por la cual un Dios todopoderoso que puede efectuar cambios en la humanidad con el poder que tiene, no lo hace y permite que muchas personas sufran. Tengo acá un pequeño dato que recogí acerca de un incidente que ocurrió en África hace algunos años atrás, que ocasionó un grave daño a un país. Muerte y asesinatos y violaciones ocurrieron en ese país. Fue un suceso de carácter étnico, ¿ya?, y político, ¿ya? Esto ocurrió un 6 de abril de 1994. Esto ocurrió en un país que se encuentra en África, que se llama Ruanda. ¿Ya? En Ruanda hubo un gran genocidio en el año 1994. ¿Ya? ¿Cómo se provocó esto? Bueno, un misil derribó el avión en el que viajaban los líderes Juvenal Javi Airama Na y Cyprien Taryamira. Las razones políticas no las vamos a hablar en este momento, pero eso fue lo que gatilló el problema. Desencadenó un sinnúmero de masacres en todo el país. Por ejemplo, más de 800.000 personas fueron asesinadas. 800.000 personas asesinadas. Casi todas las mujeres que sobrevivieron al genocidio fueron violadas. El genocidio de Ruanda. Uno, al ver estos datos estadísticos y estas noticias, claro, uno puede preguntarse por qué suceden estas cosas. Principalmente a niños, que es lo más tierno, débil que existe, y que uno entra a cuestionar un poco por qué un niño que no tiene culpa de nada debiera estar pagando con su vida por las decisiones que toman otros hombres. Y por qué si un Dios de amor no actúa y ya, soluciona el tema. Entonces, las personas, lógicamente, al ocurrir este hecho puntual del genocidio de Ruanda, estamos por un lado las enfermedades, los problemas sociales y políticos que han ocurrido en otros países. Entonces, estábamos haciendo una introducción más o menos del tema de que estamos hablando, ¿ya? Y hablábamos un poco acerca del genocidio que ocurrió en Ruanda, en donde murieron 800.000 personas o más, según los datos estadísticos. Entonces, al ver esta innumerable cantidad de sufrimiento que nuestro país no lo ha vivido a ese nivel, sí lo hemos vivido en las guerras que tuvo, en la guerra que tuvo Chile, por ejemplo, con Perú, Bolivia, hubieron muertos, mujeres violadas hubo. Entonces, pero a ese nivel catastrófico que fue en Ruanda no lo hemos vivido, ¿ya? Pero sí otros países. Solamente en los conflictos bélicos han muerto millones de personas, descartando todos los demás conflictos que han habido y también las enfermedades, como por ejemplo, ¿ya? Entonces, lógicamente que la gente se pregunta cómo un Dios de amor puede permitir esto. Sufrimiento. ¿Qué significa el sufrimiento? El sufrimiento es un estado de angustia, ¿ya?, y dolor, para poder hacer una definición. Abunda en nuestro mundo, ¿ya? ¿Qué cosas provocan sufrimiento? Las guerras, por ejemplo. La muerte de un hijo. La muerte de un hijo. Las enfermedades catastróficas, por ejemplo. La muerte de un ser querido, ¿ya? Son cosas que provocan sufrimiento. Y el sufrimiento afecta a justos e injustos por igual. Justos
e injustos, malos y buenos, desde un punto de vista bíblico, nos estamos siempre refiriendo a la Biblia, ¿ya? Desde el punto de vista bíblico, quién es justo e injusto, o sencillamente las personas que son malvadas o buenas, a todos le afecta por igual el sufrimiento, nadie está exento. Entonces, nuestro enfoque en esta noche, en lo que vamos a conversar, nos vamos a enfocar en los creyentes, ¿ya? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en los creyentes? Cuando hablamos de creyentes, nos referimos a personas que cifran su confianza en la Biblia, que creen en Jehová, creen en el Dios de la Biblia, creen en Jesús, ¿ya? A eso nos enfocamos como creyentes. Ese es nuestro enfoque principal esta noche, en nuestro estudio, sin dejar a un lado tampoco las personas que no creen en la Biblia o no creen en un creador, ¿ya? O no creen que la Biblia sea un libro inspirado. Es decir, si nos vamos a enfocar en los creyentes, pero por extensión en los no creyentes. Algunas personas afectadas por el hecho del sufrimiento recurren a la caridad, ¿ya? A la caridad como una forma de poder apalear el sufrimiento humano, ¿ya? De alguna forma. No es malo hacer caridad, lógicamente, pero la caridad no va a resolver tampoco el problema. Hay muchas personas que, por ejemplo, visitan a personas que duermen debajo de los puentes, ¿ah? Llevan sándwich a los hospitales, a las personas que duermen en los hospitales, sobre todo cuando es invierno, y son obras muy loables, ¿ya? Y de hecho no estamos diciendo que no hay que hacerlas. El punto que nos queremos enfocar es que ese asunto, independiente de lo que hagamos nosotros, no va a resolver el problema del sufrimiento en general, ¿ya? Lo que deseamos de todo corazón es que el sufrimiento termine, ¿ya? Eso es lo que queremos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿alguien quiere sufrir? ¿O queremos seguir sufriendo según el problema que tengamos? No, queremos que el sufrimiento termine, ¿ya? Si bien es cierto, es parte inherente de nuestra vida, sí queremos que termine. Entonces, ¿cuál será la respuesta? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Se parará algún día? ¿Terminará? ¿Por qué afecta a personas inocentes? Sobre todo niños, ¿ya? ¿Por qué debieran sufrir niños? Morir, inclusive de forma catastrófica. En mi investigación he descubierto que por lo menos hay 3 puntos de por qué existe el sufrimiento. Creo yo que esto es en independencia del Creador, suponiendo por un instante que Dios no existe. En independencia de los designios del Creador, creo que por lo menos hay 3 puntos por los cuales el sufrimiento existe en nuestro mundo actualmente. Podrán haber muchos más, y a lo mejor usted me da 2, 3, 4 más, pero yo he descubierto que hay por lo menos 3 y los voy a escribir. El egoísmo humano. El segundo, nuestras propias decisiones. Y como tercero, el suceso imprevisto. Creo que está bien escrito suceso. Ya. He descubierto que por lo menos estas 3 causas, o estas 3 expresiones, son el origen, o lo que causa, gran parte del sufrimiento que existe actualmente. ¿Podrá estar de acuerdo conmigo? Sí, o a lo mejor hay otros puntos más, sí, también. Me he querido detener estos 3 por una razón de tiempo. Lógicamente no podríamos abarcar todos los puntos en general. Vamos un poquito a referirnos bíblicamente, desde el punto de vista de la Biblia, cuál es la causa del sufrimiento, desde un punto de vista bíblico, ¿ya? No desde un punto de vista que dicta la sociedad o la filosofía, desde la Biblia. La Biblia dice que Dios había colocado 2 árboles en un huerto, examinando el libro de Génesis, la historia de Adán y de Eva, ¿ya? Que fue la primera pareja humana,
¿ya? Ustedes recuerdan que fue engañada la mujer por la serpiente, ¿no es cierto? Y posteriormente fueron expulsados del paraíso y trajo consigo ¿qué? El pecado. Entró el pecado en el mundo, entendiendo pecado como errar el blanco, ¿ya? Desde un punto de vista bíblico, pecado significa errar el blanco, es decir, cuando uno no acierta con su conducta, no acierta en hacer las cosas como Dios dice que las hagamos, ¿ya? Entonces Dios colocó dos árboles en el huerto, uno era el árbol de la vida y el otro el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, como un breve síntesis de la causa bíblica del sufrimiento. Dios le dijo a Adán que podía tomar del primero, pero que no debía tomar del segundo, ¿ya? Le dijo Dios: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que él comieres ciertamente morirás. Y esto sale en Génesis. Como se explica después en el libro de Apocalipsis, el árbol de la vida simbolizaba la obediencia a Dios. Y el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo representaba el rechazo al camino de Dios. Esta opción, la de comer del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, conduciría finalmente a la muerte, que fue lo que hizo la primera pareja, ¿no es cierto? Comió el fruto de este árbol y trajo consigo el pecado, la desobediencia. Al ser tentada por la serpiente, Eva ejerció su libre albedrío de manera imprudente y fue engañada. Dejó que su percepción humana la desviara de la obediencia a las instrucciones de Dios. El apóstol Pablo nos dice que aunque Adán no fue engañado, porque la serpiente no engañó directamente a Adán, ya claramente permitió que su esposa lo persuadiera para cometer este mal. Entonces, desde un punto de vista bíblico, la desobediencia parte con Adán y Eva. Al traer esta desobediencia por parte de esta pareja, trajo consigo el pecado y trajo consigo la muerte. De hecho, el pecado y la muerte son nuestros dos mayores problemas que nosotros tenemos en este momento, ¿ya? El pecado y la muerte. Después, posteriormente, unos 2500 años después de lo que ocurrió con Adán y Eva, hubo un suceso que seguramente ustedes lo han visto en los 10 mandamientos, seguramente en alguna de las películas, que tiene que ver con la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿ya? Dios quiso liberar a su pueblo de esta esclavitud y traerles a ellos un descanso real del sufrimiento, porque estaban padeciendo esclavitud en una tierra que no era de ellos. Liberarlos de la esclavitud de Egipto. Jehová los libera, le da leyes, pero Dios hace un pacto con ellos y les dice de que tenían la libertad de poder escoger entre dos caminos: un camino que los conducía a la vida o un camino que los conducía a la muerte. Es decir, les dio leyes, estatutos, ¿no es cierto?, preceptos, normas de conducta que ellos debían obedecer porque estaban en pacto con el Creador. Si obedecían, ¿qué sucedería? Bendiciones. Pero si desobedecen, maldiciones. Israel optó por desobedecer a Jehová y siguió un camino apartado, trayendo consigo sufrimiento para ellos mismos y sus descendientes. Entonces, Dios permitió esto, ¿ya? Permitió que esto sucediera con su pueblo, con Israel. Y de hecho hay un paralelo muy interesante en la historia de Israel con Moisés, con Egipto, con lo que sucede actualmente. ¿Por qué? ¿Por qué es un paralelo? ¿Por qué se parece esa historia a lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad? Porque nosotros también estamos esclavizados, ¿ya? Estamos esclavizados también al mal, al pecado, todos, de una u otra forma. Al igual que Israel estaba esclavizado de Egipto. Pero Jehová saca a su pueblo
y lo libera. Y trae para ellos bendiciones. Lo mismo esperamos nosotros, nuestra liberación de la esclavitud al pecado cuando venga el Señor Jesús. Entonces, en el caso de Israel, todas sus maldiciones, todo lo que ocurrió por ser desobediente, fue producto de sus propias decisiones. Dios ya le había advertido que iban a correr maldiciones si no obedecían. Y estas maldiciones tienen que ver directamente con las decisiones que ellos tomaron. Porque recordemos, los voy a bendecir si me obedecen. ¿Ya? Pero Jehová o Dios los deja a merced de sus propias decisiones. Y quedando a merced de sus propias decisiones, evidentemente que trajeron consigo maldiciones para ellos. Es decir, apartándose del camino de Dios, trajeron para sí dolor y sufrimiento. ¿Ya? La Biblia habla en muchas ocasiones de eso. Entonces, Dios lo que quiere que nosotros entendamos acá en la mente es que todo tiene una causa y posteriormente un efecto. Muchas de las tragedias y los sufrimientos que nosotros vivimos personalmente o vemos en el mundo se debe a nuestras propias acciones y decisiones. El pecado, por un lado, es la causa. ¿Ya? El pecado es la causa, pero el efecto es el sufrimiento y también la muerte. ¿Ya? Entonces, las naciones y las personas sufren actualmente hablando en este tiempo, las personas y todas las naciones sufren debido a la ignorancia que hay en ellos, en su mente, y a la desobediencia de las leyes espirituales de Dios. Al igual que Israel, que decidieron desobedecer las leyes de Dios, las naciones, los grupos nacionales, la gente en general, ha optado por desobedecer las leyes espirituales de Dios, las mismas que Israel decidió desobedecer. ¿Ya? Por ejemplo, revisemos un salmo, el Salmo 119, verso 165. ...119, 165. Texto conocido. ¿Qué dice? ¿O no es conocido? Brian, ¿se me puede ayudar en la lectura? Sí. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Es decir, cuando somos guiados por las leyes espirituales de Dios, tenemos paz. ¿Qué pasa si no somos guiados por esa ley? No hay paz. ¿No? Y el mundo en general ha optado, la humanidad en general, y ha decidido abandonar las leyes espirituales de Dios. Muchas formas de sufrimiento que existen en la actualidad también son consecuencias inevitables de nuestras propias decisiones. ¿Ya? Lo que estábamos viendo. Por ejemplo, la pobreza. ¿Ya? La pobreza muchas veces es producida por las malas decisiones de las personas. Las malas decisiones en cuanto al trabajo que optan, o sencillamente gente que no le interesa hacerlo. Y muchas veces culpan al gobierno o a Dios mismo de su estado. Pero no es necesariamente así. Es el resultado de una decisión negativa por la cual han optado en su vida. La conclusión obvia sería a todo esto es que cosechamos lo que sembramos. ¿Ya? Las malas decisiones causan mucho sufrimiento. ¿Ya? La Biblia es un manual de ayuda para nosotros. La Biblia contiene leyes espirituales. ¿Ya? La Biblia es tan interesante que nos da consejos sobre casi cualquier aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, el dinero. En la Biblia hay muchas referencias al dinero. De hecho, en cuanto al dinero, se habla más del dinero que de otro aspecto de la vida. La Biblia jamás dice, por ejemplo, que uno debe odiar el dinero. ¿Ya? Lo que la Biblia condena es el amor que podamos sentir por el dinero. Pero la Biblia no dice que no debamos tenerlo. De hecho, es mejor. ¿Ya?
Entonces, para cada problema que nosotros tengamos, ya sea de dinero, tengamos un problema de salud, un problema espiritual, la Biblia en realidad nos ofrece consejos sobre cada aspecto decisivo en nuestra vida. Y muchos de estos principios son, de cierta forma, para poder evitar el sufrimiento. ¿Ya? Por ejemplo, Proverbios, capítulo 3, verso 1 al 5. Si las naciones obedecieran la ley de Dios y las leyes espirituales de Dios, veríamos cambios radicales en el mundo. Si tan solo las naciones aplicaran lo que la Biblia dice y las leyes que existen en la Biblia, las naciones cambiarían su modo de actuar y todos cambiaríamos y el sufrimiento se podría paliar. ¿Qué dice Brin del 1 al 5? Hijo mío, no te olvides de mi ley. Corazón, guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Exacto. Es decir, confiar, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o discernimiento. Es decir, todos nuestros caminos deben estar siempre en manos del Creador. El sufrimiento en ocasiones también puede producir buenos resultados. De hecho, al Señor Jesús, el sufrimiento que Él vivió causó algo positivo. Jesús, por lo que padeció, por el sufrimiento que padeció, aprendió algo muy importante, la obediencia. Al sufrir en esta tierra cuando vino, aprendió a ser obediente a su Padre y sujetarse a Él. Pero estas ideas no son aceptadas universalmente por la mayor parte de la gente. ¿Ya? El sufrimiento, en realidad, desde el punto de vista divino, puede tener perfectamente un propósito. ¿Ya? Y uno de esos propósitos es ayudarnos a nosotros a poder crecer en sentido espiritual, a poder que exista mayor amor fraternal, por ejemplo, ¿ya? Con la familia, puede ser con los amigos, con la misma iglesia. ¿Ya? Según lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 11, Hebreos 12, 11. Estamos viendo el asunto desde un punto de vista bíblico. ¿Ya? Hebreos 12, 11. Del sufrimiento podemos aprender grandes lecciones, inclusive. Y ahí estamos entrando un poco en camino hacia un punto que nosotros queremos llegar, que del sufrimiento podemos aprender. Y esa es una de las razones por las cuales Dios también lo permite. ¿Qué dice Brian? ¿Se me puede ayudar? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Exacto. ¿Qué quiere decir ese texto? Cuando somos disciplinados, nos parece bueno, pero que resulta en algo bueno después. Quería recordar lo que dicen cuando siempre dicen como un dicho que es muy común de la experiencia que se me va la palabra cuando es bueno, si es malo aprender eso. Claro. Si no, o sea, puedo aprender lo que es malo. Claro. Bueno, en el fondo
En el fondo, la disciplina que nos da el Creador, que puede ser causa de sufrimiento, puede traer a la larga gozo, porque nos purifica de cierta forma. El sufrir algo nos purifica, nos encamina por un riel, siempre y cuando queramos nosotros que nuestra vida sea guiada por los principios divinos, digamos. Muchos creen que el sufrimiento o las experiencias negativas que nos ocurren, desagradables, como por ejemplo lo que pasó en Ruanda, deben evitarse, que es algo siniestro, un enemigo a evitar. Es decir, que no tenemos que sufrir, ojalá no suframos nunca. Sí, de cierta forma, claro, es lo que queremos. Nadie de los que estamos acá queremos sufrir. ¿Ya? ¿O no? ¿Queremos sufrir? No. Pero el sufrimiento produce frustración muchas veces. Te frustra. Y como te frustra, yo lo que quiero es evitarlo. ¿Ya? Entonces, vemos el sufrimiento muchas veces como algo meramente desde el punto de vista humano. Y no vemos el sufrimiento desde el punto de vista o la óptica de Dios, o divino. Por ejemplo, nuestras malas decisiones provocan sufrimiento, frustración. Pero lo que quiere Dios, lo que quiere el Creador, y lo que nos invita a nosotros en esta noche, al estudiar su palabra, nos invita a aprender. A aprender. Debemos reconocer que la vida no es buena ni mala muchas veces, no es justa. La vida no es justa. ¿Ya? No es tan fácil como puede llegar a pensarse. ¿Ya? A veces la vida puede ser simple inclusive, pero no es fácil tampoco. Y no es justa. Nunca tratemos de pensar de que la vida tiene que ser justa o injusta en esos términos, porque muchas veces nos vamos a enredar en nuestra mente. Pero podemos enfrentar valerosamente los problemas y dificultades que se nos presenten en la vida. El dolor, desde el punto de vista bíblico, el dolor, el sufrimiento que tenemos, cualquiera sea la causa o el origen, es una advertencia. Es una advertencia de que hay algo en nuestra vida que debemos cambiar. ¿Ya? Algo no estamos haciendo bien. Algo está sucediendo. Y por lo tanto, Dios permite que suframos, porque esa advertencia que nos da la vida es que debemos modificar algún aspecto en nuestra vida. Muchas veces el sufrimiento no lo podemos evitar, pero podemos aceptarlo. Podemos aceptar su desafío y de esa forma también podemos convertirnos en personas mucho más fuertes. Podremos soportar la adversidad de mejor forma. Y lo importante del sufrimiento, del dolor que muchas veces sufrimos, es que el sufrimiento va refinando nuestro carácter. Nos va refinando. Por eso muchas veces el Creador, Dios Todopoderoso, permite que suframos, porque nos pule en sentido espiritual. Las crisis que nos suceden en nuestra vida no siempre son a la larga algo malo. En su momento una crisis puede ser mala, pero a la larga no siempre es algo malo. ¿Ya? Puede esa crisis producir un viraje decisivo en nuestra vida. Una crisis que tengamos en nuestra vida, que en su momento puede ser siniestra y mala, puede a la larga producir un viraje positivo para nosotros. Inclusive mejorar nuestra vida a futuro. Entonces podríamos decir que las crisis o los problemas o el sufrimiento son oportunidades muchas veces para poder crecer y para efectuar cambios en nuestra vida. No estamos con esto diciendo de que debamos sufrir siempre, ¿no? Si lo podemos evitar, lógicamente. No estamos diciendo que hay que sufrir, pero sí entendemos, quienes estudiamos la Biblia, que el sufrimiento es parte inherente del ser humano y sobre todo de los creyentes, ¿sí o no? Porque como Cristo sufrió, el creyente en Cristo va a sufrir. ¿Ya? Entonces necesitamos hacer frente al sufrimiento, tal como lo hizo Jesús, y si es necesario,
aceptarlo. Dios permite entonces que nosotros suframos porque Él tiene un plan. Hay un plan detrás de todo esto. Un propósito. Un ejemplo de esto, o un ejemplo en este sentido, es la propia vida del Señor Jesús. Jesús soportó agonía y sufrimiento. En una cruz, en un madero de tormento, Él murió por cada uno de nosotros. Es decir, murió para que nosotros pudiésemos ser perdonados de nuestros pecados. ¿Ya? Recuerde que el pecado es nuestro mayor problema y el pecado trae consigo la muerte, ¿o no? Son nuestros mayores enemigos, el pecado y la muerte. Entonces debemos tener, de cierta forma, el perdón de nuestro Creador. Entonces la salvación bíblica, es decir, la vida eterna en una tierra limpia, es la consecución directa del perdón de nuestros pecados. Si nuestros pecados son perdonados, tendremos vida. Y para que nuestros pecados sean perdonados, la figura de Jesús es esencial. ¿Ya? Entonces, el Todopoderoso permitió que su Hijo, unigénito, sufriera una terrible agonía para que Jehová, nuestro Dios, pudiera perdonar nuestras maldades y nuestros pecados y otorgarnos vida eterna. Las razones claras de por qué Jesús murió o no las vamos a discutir ahora, pero ya las hemos hablado en algunas otras charlas. ¿Cuáles son las razones bíblicas por las cuales Jesús vino? ¿Por qué era necesario que muriera? ¿Por qué? ¿Por qué era necesario que muriera? Bueno, lo que sí entendemos según la Biblia es que era necesario para que nosotros podamos ser perdonados de nuestras faltas y pecados y poder tener la vida eterna. El apóstol Pablo, discípulo del Señor Jesús, dice que si sufrimos, reinaremos con Él. Es decir, el sufrimiento va ligado a la vida del creyente, siempre. Cristo vendrá a la tierra a poner fin al sufrimiento y la tristeza. Es decir, ya estamos entrando a hablar un poco sobre lo que va a pasar en el futuro. ¿Ya? De hecho, si ustedes me acompañan al libro de Isaías, capítulo 11, verso 9. Isaías 11:9. ¿Qué dice Brian? No harán mal ni dañarán en todo el santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Claro. Es decir, en el futuro, Dios promete, según el verso 9, que la tierra estará llena del conocimiento de Jehová. Como las aguas cubren el mar. Es decir, esa es una promesa para el futuro. Una promesa de liberación del sufrimiento. Al igual que Israel en el pasado fue liberado de la esclavitud de Egipto, Dios promete que en el futuro seremos liberados de la esclavitud del pecado. Dios entonces en este tiempo, en nuestro tiempo, está llamando a la gente, a personas como nosotros, por medio de su palabra y su Santo Espíritu. ¿Ya? Para que las personas aprendamos acerca de sus caminos, aprendamos acerca de Él y tengamos esperanza para el futuro. Es decir, que podamos entender cuál es la razón bíblica de por qué Dios permite el sufrimiento y tener una esperanza para el futuro. Pablo dijo en Romanos 8:18, que es el texto de nuestro discurso. 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Exacto. Pablo reconocía de que íbamos a tener aflicciones. Estamos hablando de un siervo de Dios, ¿ya? De un apóstol del Señor Jesucristo, ¿ya? Alguien que vio la luz con el Señor Jesús, que escuchó su voz, es decir,
un hombre que ha visto cosas que nosotros no hemos visto, ¿ya? Sin embargo, nosotros tenemos la Escritura, que nos habla todos los días por medio de su Espíritu. Y Pablo dice que las aflicciones de este tiempo presente, lo que estamos viviendo ahora, no se comparan en nada con lo que ha de venir en el futuro, con lo que ha de manifestarse. Entonces los cristianos, al igual que Jesús, debemos sufrir, debemos padecer, debemos esperar sufrir. ¿Por qué? Porque Dios puede valerse de este sufrimiento para poder ayudarnos a purificarnos de algún error, a refinar nuestro carácter. Lo puede usar. Dios algunas veces nos permite sufrir porque el dolor nos enseña a abstenernos del pecado. Dios nos permite sufrir debido a nuestras malas decisiones que hemos tomado, y por esto es un acto amoroso que Él permita que nosotros suframos. Es un acto inclusive misericordioso. ¿Por qué? ¿Por qué sería un acto misericordioso que Dios permita que suframos si hemos tomado malas decisiones? ¿Por qué? Hay un punto acá súper importante. ¿Por qué? Las consecuencias de nuestras decisiones, es decir, que sigamos haciendo algo malo, puede desencadenar la muerte eterna para nosotros. Puede desencadenar la muerte eterna, es decir, perdernos. Entonces el sufrimiento es un recordatorio de las consecuencias del mal o del pecado. Entonces, como una luz de advertencia, que nosotros debemos modificar algún aspecto de nuestra conducta y ajustarla a las leyes espirituales de Dios. Buena parte del dolor físico y mental que nosotros tenemos o sufrimos se debe a que no prestamos atención a los consejos que da la Biblia, ¿ya? O la Escritura, o las leyes espirituales de Dios, y que están registradas en este libro. ¿Ya? Por ejemplo, los padres, cuando crían a sus hijos, le dedican tiempo, ¿no es cierto? Le enseñan normas, leyes, valores, principios, y Dios hace exactamente lo mismo, por medio de la Escritura. Por medio de la Escritura Dios nos otorga principios de vida eterna. Algunas veces el sufrimiento no se debe necesariamente al pecado, ¿ya? No se debe necesariamente a que nosotros hayamos hecho algo malo. Luego vamos a hablar un poco en ese aspecto. Pero Dios desea que aprendamos del sufrimiento para poder fortalecernos, refinarnos, moldear nuestro carácter en armonía con sus principios, en armonía con la Biblia. Entonces, cuando estamos sufriendo algún problema, alguna dificultad, algún dolor, algún padecimiento, en realidad muchas veces lo único que tenemos es el consuelo de Dios y no nos queda otra. No tenemos la ayuda muchas veces de los amigos ni de la familia, por la razón que sea. Algunas veces solamente podemos confiar en el Creador. Entonces Dios, por medio de su palabra, quiere que nos acerquemos a Él. Y acercarse al Creador significa buscar la sabiduría divina por medio de su palabra, en oración y a través de la lectura de la Biblia, porque en la Biblia tenemos la mente del Creador, su Espíritu. Cuando sufrimos alguna prueba, nunca esa prueba va a ser más allá de lo que podamos aguantar, siempre y cuando seamos creyentes. ¿Ya? Sí. Dios nos ayuda, nos da la fuerza para soportar. Y esto es una promesa que viene del Creador. ¿Ya? Entonces debemos pedir ayuda siempre a Dios para que nos proteja. Cuando entendemos entonces los beneficios que se pueden derivar del sufrimiento, podemos soportarlo mejor. Porque en algún momento de nuestra vida vamos a sufrir. Es decir, el sufrimiento provoca en el creyente ciertos beneficios espirituales. Y podemos comprenderlos perfectamente. O los vamos a comprender perfectamente cuando recibamos vida eterna. En este tiempo podemos entenderlo. Pero aún así nuestra mente a veces nos juega en contra.
pero lo vamos a entender correctamente y perfectamente cuando recibamos la vida eterna. La increíble promesa que Dios ha hecho para el futuro de una herencia, de estar como una familia en el reino de Dios, nos da la explicación necesaria de por qué debemos sufrir. Si Cristo sufrió, nosotros también. O nosotros también podemos sufrir. ¿Cuándo se acabará el sufrimiento? ¿Cuándo terminará todo esto? Bueno, Dios tiene un plan que va más allá de esta vida. Más allá, ¿ya? Porque podemos nosotros hablar filosóficamente de esto. Pero estamos apuntando lo que la Biblia realmente dice sobre el tema, ¿ya? Jehová considera el sufrimiento como algo necesario. Algo que cada persona que cree en el Señor Jesús tiene que afrontar. Dios quiere que los seres humanos aprendan lecciones fundamentales. ¿Ya? De hecho, en esta vida estamos aprendiendo. Venimos a aprender. Y cuando nos juntamos acá, es un poco eso, aprender lecciones para lo que viene. Lecciones de vida eterna. O sea, no estamos en este momento refinando el carácter para lo que viene. Porque lo que viene en realidad es lo más interesante. ¿Ya? El pecado produce consecuencias, lógicamente. El hombre en general, la humanidad, ha decidido apartarse de los caminos de Dios. Muchas veces no los conoce y no quiere prestar atención. No quiere seguir las leyes espirituales de la Biblia. Y la humanidad en general ha decidido seguir la corriente del espíritu de este mundo. ¿Ya? El espíritu del mundo se refiere al poder dominante que existe en nuestra sociedad. ¿Ya? Y este espíritu del mundo se manifiesta desde la literatura, el cine, los diarios, las revistas, las redes sociales, los pensamientos de las personas. Este espíritu del mundo son los pensamientos en general de las personas, que por lo general están apartadas de Dios. A eso nos referimos con el espíritu del mundo. Y la humanidad en general ha optado por decidir alinearse con el espíritu del mundo y no con el espíritu de Dios, que está en su palabra. En la actualidad la humanidad rechaza las instrucciones de la Biblia, por lo tanto rechaza las instrucciones de Dios. Es decir, nos encontramos en este momento, en el año 2018, la humanidad está y ha estado siempre en tinieblas. ¿Ya? De hecho, así lo dice Isaías, el profeta, en su capítulo 60, verso 2. La humanidad se encuentra así, como lo describe Isaías 62. Así estamos ahora, en este mismo momento. ¿Qué dice? Brian. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Es decir, la humanidad en general se encuentra en este momento en tinieblas, en sentido espiritual. Densas tinieblas cubren la tierra. Por esa razón, como la humanidad está en tinieblas en sentido espiritual, las personas y los seres humanos en general buscan entendimiento en nuestras fuentes. Por eso existen ahora tantas filosofías de vida y tantos pensamientos alternativos a lo que la Biblia enseña. Porque el hombre necesita inherentemente buscar respuestas a grandes inquietudes de su vida. Y como la humanidad está en tinieblas en sentido espiritual porque no nos acercamos a investigar lo que la Biblia dice, caemos en que nuestra vida sea gobernada por el espíritu del mundo, este poder dominante que existe en la sociedad. Entonces la humanidad en general ignora completamente cuáles son las razones por las cuales Dios ha permitido que suframos. ¿Por qué la gente no entiende por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué lo ignoran? ¿Por qué? Porque no buscan la sabiduría que proviene de la Biblia. Están en oscuridad espiritual. Por lo tanto, son incapaces de poder entender el punto de vista del Creador en este punto. Porque están en oscuridad espiritual. Y la única forma de poder entender la mente del Creador es
buceando, es lo que la Escritura dice. Entonces, como la humanidad está en oscuridad espiritual, culpa a Dios de los problemas del mundo. Culpa a Dios de los males del mundo. Pero hemos visto que la responsabilidad es muchas veces de nosotros mismos y de nuestras propias malas decisiones. Nosotros muchas veces hemos decidido rechazar la guía que proviene de Dios. ¿Y dónde la encontramos? En la Escritura. Ahora, Dios no ha desistido de llevar a cabo su plan de redimir a la humanidad en el futuro cercano. Es decir, que el hombre pueda ser liberado, al igual que Israel antiguo de Egipto, liberado del pecado. Entonces, por eso que Dios permite que el hombre siga su propio camino, que siga en esta oscuridad espiritual. Jehová permite que esto suceda a nuestro Dios para enseñarnos una lección valiosa. Que la verdadera paz, el verdadero gozo, la verdadera seguridad solo se encuentra en Jehová, en nuestro Dios, nada más. Por eso Él ha permitido toda forma de gobierno hasta el momento. Han existido varias formas de gobierno que no han paliado el sufrimiento que existe en este momento en el mundo. Muchos de estos gobiernos sin éxito. Se han aprobado los imperios, el feudalismo, ¿no es cierto?, las monarquías, ahora actualmente también las democracias, las sociales democracias, etc. Pero no han traído verdadera paz y seguridad al mundo. Si bien es cierto, hay algunas naciones que sí han prosperado gracias a políticas sociales, como algunos países de Europa, esto no apalea el sufrimiento, ¿no? Porque tú puedes tener mucho avance tecnológico en tu país y puedes ganar un buen dinero y todo, vivir bien, cómodo, pero no puedes impedir que te enfermes, no puedes impedir que ocurra un accidente, no puedes impedir que muera un ser querido. Entonces se ha aprobado toda forma de gobierno, y antes que el hombre se destruya a sí mismo, Dios va a actuar. Dios va a actuar a favor de nosotros. Entonces podemos preguntarnos, ¿no es esto prueba de que a Dios sí le importamos? Por ejemplo, Mateo capítulo 24. El Señor Jesús ya lo dijo hace mucho tiempo y parece que a veces lo olvidamos. Mateo 24. Eh, 6 al 8, por ejemplo. 6 al 8. ¿Qué dice Reading? Yeah. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Exacto. Es decir, debemos esperar que el mundo siga mal. Y el Señor Jesús así lo dijo. La cosa no va a mejorar y antes que venga el reino de Dios, el mundo va a empeorar. Y de hecho lo estamos viendo, que por lo menos, si no ha habido una guerra como importante, desde la Segunda Guerra Mundial tan catastrófica, el mundo sigue en crisis. Y ahora la crisis se extiende inclusive al aspecto moral de nuestra sociedad, más que lo bélico en cuanto a la moralidad. Entonces, ¿qué haremos? Actualmente, en nuestro tiempo y en el tiempo de Jesús, existía un concepto que es erróneo de cierta forma, ¿ya? La gente suponía que la salud y la riqueza de las personas eran un indicativo de la bendición divina. Y por otro lado, los que sufrían pobreza o enfermedades era un aspecto de maldición divina. Es decir, a los que les iba bien era porque hacían las cosas bien y porque eran benditos de Dios, y los que les iba mal, o eran pobres o sufrían desgracias, es porque algún aspecto, algo estaban haciendo malo. Algo seguramente estaban haciendo mal, por eso que Dios los castigaba. Esto es lo que se conoce como la doctrina de la retribución, ¿ya? Por ejemplo, Jesús habló de este concepto, ¿ya?, de la doctrina de la retribución en Lucas capítulo 13.
que lo podríamos analizar. Y este es un aspecto súper clave de poder entender, porque también nos ayuda a entender un poquitito el tema de por qué Dios permite el sufrimiento. Por ejemplo, en Lucas 13, verso 2 y 3, les voy a dar el contexto de este ejemplo. Bajo las órdenes de un gobernador romano, varios hombres habían sido brutalmente asesinados mientras ofrecían sacrificios en el templo. En el tiempo de Jesús, eso sí. ¿Qué dice el texto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estos galileos estaban haciendo algo bueno, ¿ya? Y sin embargo les ocurre una tragedia. ¿No es cierto? Mueren, brutalmente asesinados mientras ofrecían sacrificios en el templo. Entonces Jesús captó, ¿no es cierto?, el pensamiento de sus interrogantes ahí, y seguramente leyó para dónde querían ir. ¿Ya? Ustedes piensan que ellos eran malos, por eso murieron. Entonces, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores? Estas personas estaban haciendo algo bueno, y sin embargo Dios permitió que ocurriera semejante desastre. ¿Cuál es la clave? Jesús aclaró que nadie está exento de los altos y bajos en nuestra vida, independiente de lo que hagamos. Tú puedes ser una persona buena o mala, pero no estás exenta de que te pasen cosas buenas o cosas malas. ¿Por qué? Porque hay un suceso que nos ocurre a todos nosotros y que nos puede ocurrir, que es el suceso imprevisto. ¿Cómo lo dice Eclesiastés capítulo 9, verso 11? Eclesiastés 9:11.